Muy buenas tardes, mi nombre es Carmen Madrid, soy médico otorrinolaringólogo y tenemos un entrenamiento en medicina de sueño. Soy la encargada de conversar con ustedes los trastornos respiratorios del sueño en este curso online de actualización en medicina del sueño. Ejercemos nuestra profesión en la ciudad de Panamá, en nuestra clínica Medicina del Sueño Panamá. Tenemos 1 año y 8 meses de experiencia con pacientes panameños realizando estudios de sueño. Igualmente trabajamos estatalmente con la Caja del Seguro Social, brindando la consulta como médico otorrinolaringólogo y especialista en sueño, ambas consultas. En el día de hoy vamos a conversar sobre los trastornos respiratorios del sueño. Es importante que recordemos que hay 2 funciones básicas importantísimas en el ser humano y que estos trastornos respiratorios del sueño la alteran. Uno es el dormir. El dormir ya lo hemos conversado en los cursos anteriores, en las pláticas anteriores. Es una necesidad básica de nuestro cuerpo, una necesidad fisiológica y así tenemos que entenderla. Igualmente el respirar, la respiración es vital para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Los trastornos respiratorios del sueño entremezclan estas 2 funciones y alteran completamente nuestro metabolismo. El dormir y el respirar están totalmente alterados en los pacientes con trastornos respiratorios del sueño. Les agradecemos a ustedes el interés en capacitarse en temas sobre sueño. Y esto está íntimamente relacionado con la epidemia de obesidad a nivel mundial. Nuestros países en América Latina tienen un porcentaje alto de obesidad en nuestra juventud, en nuestra niñez, y estos son los futuros pacientes con apnea, pacientes roncadores en la década del 30, de la década de los 30 y de los 40 años, igualmente para la tercera y cuarta edad. Los trastornos respiratorios del sueño han sido clasificados por la Academia Americana de Medicina del Sueño en la clasificación internacional de los trastornos del sueño en su última edición del año 2014. Básicamente se agrupan los trastornos respiratorios en 4 grandes áreas, les diría yo. 1, enteramente lo que tiene que ver con la apnea obstructiva del sueño, tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos. 2, todo lo relacionado a síndrome de apnea central del sueño, en la cual está involucrada la respiración de Cheyne-Stokes, apnea central sin respiración de Cheyne-Stokes, también cuando hay apnea relacionado a la altitud, apnea central, también cuando tenemos apnea central del sueño secundaria a medicamentos, cuando tenemos apnea central primaria de origen idiopática, cuando tenemos la apnea central del sueño de la infancia y la apnea central del prematuro. Es importante también que recordemos que tenemos apneas que emergen, apneas de tipo centrales, que emergen con un tratamiento de CPAP, y no olvidarlo a la hora que vamos a titular, que es el tratamiento de la mayoría de estos pacientes. Otro gran grupo de los trastornos respiratorios del sueño, el tercero, son los relacionados a los síndromes de hipoventilación alveolar. Básicamente engloba a los pacientes con obesidad mórbida. Es una patología completamente distinta, un poco parecida, pero tiene sus variantes dentro de los trastornos respiratorios del sueño y asimismo a la hora de ventilarlos. Hay otro grupo que es dentro de los trastornos respiratorios, que es los desórdenes relacionados a la hipoxemia durante el sueño y los síntomas aislados como el ronquido y la catatrenia. Esta es la clasificación actualizada de los trastornos respiratorios del sueño.
El grupo que ocupa nuestra mayor atención en prácticamente todas las reuniones es el de mayor interés y que más ha sido estudiado, que son los pacientes con apnea de sueño. Pero es importante que recordemos los otros grupos de clasificación de los trastornos respiratorios. Vamos a definir, aunque ya lo hayan dado en clases anteriores, vamos a revisar rápidamente lo que es el sueño fisiológico normal, el natural. Es aquel ciclo de sueño que comprende las etapas N1, N2, N3 y la etapa N, en la etapa MOR. Los dos primeros, N1 y N2, se refieren al sueño superficial, en la cual yo les diría que hay una especie de aletargamiento, de adormecimiento de nuestro cuerpo, pero rápidamente nos podemos activar. La etapa N3 es sumamente importante para la fisiología porque allí, en una forma muy general yo les diría, se engloba todo el equilibrio metabólico de nuestro cuerpo. El sistema hormonal se regula en esta etapa, el sistema anímico, ¿sí? El centro de la saciedad, el hambre, funciones importantísimas en nuestro organismo, se regulan. También hay todo un proceso de reparación a nivel neuronal que ocurren en esta etapa. La cuarta etapa de sueño es la etapa MOR o REM en inglés. En esta etapa, la diferencia con las anteriores es que hay una atonía total a nivel muscular y la actividad electroencefalográfica es muy similar como si estuviéramos en la vigilia. Normalmente nosotros debemos dormir 7 horas, es lo recomendado por la Academia Americana de Medicina de Sueño, pero ese es mínimo, pero podemos dormir 8 y también recuerden que por los grupos de edad también cambia un poco nuestra necesidad de horas de sueño. Pero tomando como promedio 8 horas de sueño, entonces es importante que en estas 8 horas de sueño, recordemos que pueden ocurrir entre 3 a 5 ciclos de sueño. El ciclo de sueño comprende ese recorrido, etapa N1, N2, N3 y N4. Sueño MOR. Tenemos que, cuando evaluamos un hipnograma de un individuo normal que no tiene, de sueño normal, que no tiene trastornos, nosotros podamos señalar algunos puntos que debemos recordar. Durante las 4 horas primeras del sueño, de una noche de sueño, tenemos más duración de la fase 3, N3 del sueño. En las 4 últimas horas de sueño, de una noche de sueño continuo, va a haber mayor predominancia de los eventos del sueño MOR. Esto es importante para que recordemos la asociación que existe entre la apnea y las complicaciones cardiovasculares y la razón principal por la cual aparecen estos eventos pasada la medianoche, 2, 3, 4 de la madrugada, cuando los episodios de fase REM son más largos, tienen una mayor duración. La arquitectura del sueño es importante que la recordemos. Hay una fase de vigilia en la cual hay una actividad electroencefalográfica bastante intensa, continua, hay tono muscular y hay movimientos del parpadeo. Cuando nosotros entramos a la etapa de sueño MOR, vamos primero a la etapa N1 y N2, que es una etapa de sueño ligero. Esta etapa debe durar el 60% del periodo que nosotros dormimos. La etapa N3, que es básicamente donde ocurre esa autorregulación metabólica, ¿sí?, tiene una duración de 20% de las horas totales de sueño. Igualmente, la etapa de sueño REM tiene una duración estimada 20% del sueño total. Lo interesante de estas etapas de sueño es cómo cambia
la actividad electroencefalográfica para poder estadiar fases de sueño. En la etapa de sueño no MOR hay en la etapa N1 y N2 cierta actividad electroencefalográfica, pero a medida que vamos avanzando a un sueño más profundo, la actividad electroencefalográfica va enlenteciéndose, es más lenta en la etapa N3. El parpadeo, el movimiento ocular se mantiene bastante similar en estas etapas. Sin embargo, el tono muscular, a medida que avanzamos de sueño ligero a sueño N3, sueño profundo, la actividad muscular del tono muscular va disminuyendo hasta desaparecer en la etapa de sueño REM. Una característica del sueño REM es que hay una actividad electroencefalográfica más activa, como si estuviéramos en vigilia, pero el paciente tiene atonía muscular y tiene movimiento del parpadeo en espejos, es lo que nosotros podemos ver en unas gráficas electroencefalográficas y en una polisomnografía. Entonces, estas etapas de sueño forman la arquitectura de sueño, que es bien importante que la podamos recordar del sueño fisiológico normal para poder identificar cuando hay una patología de trastornos de sueño. La función cardiovascular también cambia cuando estamos en sueño. Yo diría que la piedra angular de este tópico cardiovascular es que recordemos, con que ustedes me recuerden este concepto, yo pienso que hemos avanzado bastante. Y es que el sueño es una actividad vasodilatadora periférica. Fisiológicamente cambia la función cardiovascular y el sueño se convierte en forma espontánea. Vasodilatación periférica es el concepto principal relacionado a los cambios cardiovasculares. La presión arterial disminuye hasta un 15%, sobre todo en la etapa N3 del sueño. La frecuencia cardíaca disminuye 6%. De hecho, hay parámetros que por debajo de 60 latidos por minuto, 60, 65 algunos, se considera que es frecuencia adecuada cuando un paciente está durmiendo. Y nosotros lo podemos ver, y ustedes lo verán en ejemplos de estudios de polisomnografía, cuando pacientes con ronquido, con apneas, tienen frecuencias como si estuviesen despiertos, 80, 90, 100, etc. Igualmente, cuando nosotros despertamos fisiológicamente, nosotros también recuperamos las cifras de presión arterial cuando despertamos. El gasto cardíaco se reduce cuando estamos en sueño MOR y en sueño no MOR. El sistema nervioso autónomo participa activamente durante el sueño. El tono parasimpático está aumentado generalmente. El tono en las etapas de sueño ligero, N1, N2, N3, y el tono simpático se reduce durante el sueño no MOR en la etapa N3. Básicamente, recordemos que el tono simpático activa los niveles de epinefrina, de norepinefrina, que son sustancias que encontramos de predominio en la vigilia. Al reducirse el tono muscular, se reduce el tono simpático, se reduce los niveles circulantes de epinefrina y norepinefrina. Y esto es lo que principalmente ocurre a nivel del sistema nervioso autónomo. Por eso los despertares son activaciones del tono simpático que en forma fisiológica deben estar reducidos. Se activan y activan las catecolaminas. En el
sueño MOR, la actividad simpática es altamente variable. Vuelvo a repetir un poco el concepto sobre el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es importantísimo que comprendamos este concepto en el sueño. El tono simpático está principalmente predominando cuando estamos durmiendo. El tono simpático disminuye, pero se reduce más durante el sueño no MOR en la etapa 3. ¿Esto cómo se refleja? Se disminuyen los niveles circulantes de epinefrina y norepinefrina. También ocurren cambios respiratorios. En las primeras fases de sueño hay hipoventilaciones, hay hiperventilaciones y hay un ritmo inestable de la respiración. Y eso lo podemos ver en las gráficas de una polisomnografía. En la fase 3, N3, hay una mayor regulación de la ventilación, hay una menor frecuencia respiratoria, pero hay una mayor amplitud. Cuando estamos en fase MOR, el ritmo respiratorio es más irregular, es más rápido. También allí es importante que recordemos que es donde van a empeorar las apneas y los episodios de hipoventilación hacen su presencia, se hacen más notorios aquí. Es importante que unifiquemos criterios sobre algunos conceptos que ustedes, definiciones que ustedes van a ir escuchando a lo largo de esta semana. Apnea obstructiva se refiere a un cese de la respiración en la cual hay movimiento tóraco-abdominal, pero la respiración, el flujo respiratorio está detenido. Cuando hay una apnea central, el flujo respiratorio está detenido y también se agrega a esto que no hay movilidad de los músculos tóraco-abdominales. Las apneas mixtas es un concepto en el cual en las gráficas de polisomnografía vamos a observar que un paciente inicia como si fuera una apnea central, pero posteriormente empieza y se presenta el movimiento tóraco-abdominal, lo que entonces lo convierte en una apnea mixta. Las hipoapneas se refieren a una disminución del flujo basal por arriba del 50%, al menos durante 2 ciclos respiratorios. Esto va asociado a despertares, a desaturaciones de la línea basal más arriba del 3 a 4%. Los RERA es un concepto en el cual se pueden evaluar los RERA en la cánula nasal y básicamente el RERA va acompañado de ronquido, va acompañado de una respiración ruidosa, de elevación del CO2 y además hay un aumento del esfuerzo respiratorio. La hipoventilación es otro concepto que se va a mencionar mucho en esta semana, en el cual el CO2 está por arriba del 50 milímetros de mercurio en aproximadamente un 10 a 25% del tiempo total de sueño. Pero para esto es necesario que nuestro polisomnógrafo tenga ese sensor para medir el CO2. Esto es más útil cuando nosotros estamos ventilando pacientes con obesidad mórbida. La respiración periódica es otro concepto de trastornos respiratorios en el cual hay presencia de más de 3 apneas centrales que están durando más de 3 segundos y que van separadas por menos de 20 segundos de una respiración normal. ¿Por qué estudiamos los trastornos respiratorios? Vamos a recordarle que básicamente hay un flujo respiratorio normal que es inspiración, expiración. Inspiración, expiración, como si fuera una onda sinuosa. Okay. Cuando el paciente presenta el ronquido, que es lo que yo diría la primera etapa, el paciente preapneico, hay una vibración principalmente de los tejidos de la faringe y se produce ese ruido acompañado de la respiración. Muchas veces a esto también se acompañan episodios de hipoapnea en donde la amplitud de la onda sinuosa del flujo respiratorio se hace mucho más pequeña.
También cuando hay un aplanamiento de esa onda del flujo respiratorio, entonces estamos frente a una apnea. Esa apnea, recuerden que puede ser de 3 clases. La apnea central, cuando no hay movimiento tóraco-abdominal, además de que está completamente plana la curva del flujo respiratorio. Cuando hay una apnea obstructiva, en la cual está el flujo respiratorio totalmente plana su curva, pero hay movimiento tóraco-abdominal. Y cuando es mixta, que es lo que hemos mencionado, empieza con un cese de la respiración, que lo podemos captar en el estudio de polisonografía con el flujo respiratorio, pero además empieza y no hay movimientos tóraco-abdominales. Pasado unos segundos aparecen los movimientos tóraco-abdominales al final ya de esa apnea. Estamos frente a una apnea mixta. Es importante que en los trastornos respiratorios de sueño no olviden lo siguiente: los conceptos de estrechez de la vía aérea superior, sobre todo en el área de la faringe. Es bien importante que tomemos en cuenta a la hora de examinar a un paciente qué tipo de mentón tiene. Una mordida adecuada, con una oclusión adecuada, hay una mordida abierta, es un paciente respirador oral, porque eso nos va a dar una idea. Desde que ustedes están en el consultorio evaluando al paciente, haciendo la historia clínica, estamos en la parte de la inspección, estamos observando al paciente cómo nos habla. Cuando vamos a la parte de la exploración física, va a ser mucho más fácil para ustedes confirmar o descartar lo que están sospechando. El tamaño de la lengua es sumamente importante para establecer el grado de estrechez de la lengua. Entonces, estos conceptos son importantes porque un paciente puede tener una lengua adecuada, de tamaño adecuado, pero puede tener un mentón pequeño. Por lo tanto, esa lengua tiene que acomodarse en ese pequeño espacio y se va hacia atrás. Es importante en los trastornos respiratorios que recordemos 2 conceptos importantes, y sobre todo para los médicos que exploramos las vías respiratorias superiores. La apnea hay que distinguir qué mecanismo la produce. Es un mecanismo de tipo obstructivo, porque el plan de tratamiento y sobre todo del área quirúrgica es diferente si el paciente, la apnea, produce un colapso de las vías respiratorias. La obstrucción de las vías respiratorias superiores produciendo apnea es un concepto más común que lo encontremos en los niños, porque hay estructuras como las adenoides que están ubicadas en la nasofaringe, que obstruyen el paso del aire, igualmente unas amígdalas grandes. Eso quiere decir que la apnea se produce en niños, pero también tenemos el concepto de estrechez de la vía respiratoria por obstrucción, sobre todo cuando tenemos un paciente con obesidad. ¿Y por qué? Porque la grasa, producto de esa obesidad, se va infiltrando en los tejidos musculares que deben contraerse y deben expandirse para que la vía respiratoria tenga un determinado tamaño, una determinada luz para el paso del aire. Cuando estas fibras musculares están infiltradas por grasa, es más difícil que se contraigan y se dilaten. Y ese proceso de contracción y de dilatación de las fibras musculares es lo que empieza a entremezclarse con la obesidad y el paciente con apnea. También recuerden que las capas musculares de grasa se van depositando alrededor del cuello, cerrando un poco más la luz interna de la faringe, hipofaringe. El otro concepto que es sumamente importante y que de allí parte del tratamiento es el concepto del colapso de la vía respiratoria durante el sueño. Aquí podemos tener un paciente delgado, espigado, un paciente de cuello largo, y típicamente no podemos, o tal vez no nos pasa por la cabeza, que este paciente puede tener un problema de respiratorio a nivel de colapso de la vía respiratoria. Es importante que recordemos ese concepto. También la apnea ocurre por colapso y puede ocurrir en personas delgadas.
El colapso lo que significa es que las paredes musculares de la faringe se colapsan y hacen una especie de válvula. Hay un cierre total o un cierre parcial de la vía respiratoria. Entonces, estos conceptos respiratorios de apnea toman en cuenta la posición de la lengua, toman en cuenta el mentón en el examen físico. También es importante que recordemos que para tener el síndrome de apnea obstructiva del sueño, no solamente hay que tener el concepto de un cese de la respiración más de 5 episodios por hora cuando dormimos, sino que eso debe acompañarse de ronquidos, de fragmentación del sueño, acompañados de desaturaciones, y que al día siguiente hay una repercusión a nivel diurna, y esa repercusión es la sensación de un sueño no reparador, el cansancio, alteraciones cognitivas, somnolencia diurna excesiva. Entonces es importante que recordemos el concepto que el paciente con trastorno de sueño empieza a dormir, empieza a relajarse la musculatura faríngea, se da un colapso, se obstruye la vía respiratoria, se aumentan y se alteran los gases, se disminuye el oxígeno, aumenta el CO2. Esto es un esfuerzo respiratorio que causa alertamientos, causa microdespertares, que a su vez hay descarga de las catecolaminas que activan el sistema nervioso autónomo, el tono simpático, y esto a su vez hace que el paciente aumente el tono en los músculos, se restablece la respiración y el paciente pues respira mejor. Es importante también que recordemos que hay una evolución del paciente con apnea. El paciente con apnea puede estar en una etapa, cuando llegue a nuestro consultorio, en el síndrome de resistencia de la vía aérea superior. Es una etapa entre un paciente que ronca y un paciente que tiene apnea. Es simplemente una etapa intermedia. ¿Cuál es la característica de esta etapa? La característica de esta etapa es que el paciente tiene síntomas muy parecidos como si tuviera apnea de sueño. Ronca intensamente, se siente cansado, pero no hay desaturaciones. Entonces, las apneas muchas veces no están presentes, y a veces tenemos que estar muy pendientes de esto porque podemos irnos o desviar un poco la atención y no buscar a fondo los episodios o las sospechas de apnea de sueño. Estos pacientes, si nosotros le hacemos un estudio de polisonografía, básicamente allí podemos concertar el diagnóstico exacto, o también por la historia clínica y el examen físico. Entonces, los trastornos de sueño, recordemos que hay de adultos, hay de niños. Los de niños varían un poco porque los de los niños en el día se reflejan de una manera diferente, se reflejan con hiperactividad en el niño, generalmente por causa obstructiva. En el adulto más bien es somnolencia, alteraciones cognitivas principalmente, y aparecen en la tercera década de la vida en adelante, generalmente estos trastornos de sueño. En los niños están entre las edades de 2 a 6 años de edad. La apnea obstructiva de sueño es importante evaluarla porque incrementa la morbimortalidad, vuelve al paciente hipertenso, lo pone en riesgo de una cardiopatía isquémica, en riesgo de una enfermedad cerebrovascular. Además hay alteraciones de la coagulabilidad, de la resistencia a la insulina, porque toda esta patología cardiovascular, si miramos en la síntesis donde está ocurriendo esto, hay una actividad simpática activada, aumentada. Esto aumenta el estrés oxidativo, aumenta todo el sistema inflamatorio, la disfunción epitelial, hay aumento del tono vascular, del tono en la arteria, y esto lleva a una agregabilidad plaquetaria que a su vez va llevando a anormalidades de la coagulación. En el examen físico es importante que recordemos que podemos medir el cuello. El cuello es una medida sumamente importante y su relación que hay con la obesidad. Entre más peso vamos ganando, pues nuestro cuello va aumentando y tenemos mayor riesgo de tener apnea de sueño. Los pacientes con apnea de sueño generalmente pueden venir acompañados de otros síntomas. Es importante que recordemos que el síndrome metabólico está predominando en nuestra población, y generalmente unido a él viene la apnea de sueño. El estudio estándar para los estudios de sueño es la polisomnografía. La polisomnografía podemos confirmar estos diagnósticos
de trastornos respiratorios del sueño, tanto en niños como en adultos. Hay de 4 tipos: polisonografía tipo 1, la que se realiza en un laboratorio con todos los parámetros fisiológicos, donde evaluamos la función electroencefalográfica, evaluamos la función muscular, evaluamos la función cardiorrespiratoria y también el flujo aéreo. Siempre es importante recordar, distinguir. Hay polisomnografías simplificadas que también tienen su utilidad en la actualidad. Eso es importante que le recordemos, y que el índice de apnea, hipoapnea, parte de 5 en adelante. De 5 a 15 es apnea leve, de 15 a 30 apnea moderada, de 30 en adelante apnea severa. Y estos índices los sacamos exclusivamente de un estudio de sueño, que puede ser respiratorio simplificado o un estudio polisonografía tipo 1 en el laboratorio. Esperemos que haya sido de utilidad este video, en el cual hemos conversado algo con ustedes con relación a los trastornos de sueño. Que tengan buen día.